El siguiente trabajo fue hecho por García López Ángel, Jáuregui Morales Wendy Daniela y Roque Luna Alejandro, el cual habla sobre los anfibios, que abarcará temas como su origen, radiaciones adaptativas, su clasificación y filogenia y la diversidad de anfibios que hay en México. Los anfibios son un grupo de vertebrados asociados a ambientes húmedos con glándulas mucosas y venenosas en la piel. Estos también se distinguen por tener huevos sin cáscara ni membranas extraembrionarias. Constituyen una clase de vertebrados con unas 6.500 especies descritas que comprende tres órdenes modernos, los cuales son los Urodela, en el cual entran las salamandras y tritones, las Hypnophonas, en el cual entran las cecilias, que son animales fosoriales carentes de miembros locomotores, y por último los Anura, que incluye a las ranas y sapos. La mayoría de los anfibios tienen una fase larvaria de vida fundamentalmente acuática. Esta forma larvaria puede sufrir una gran transformación durante su desarrollo, a lo cual se le denomina metamorfosis, para llegar al estado adulto. La radiación de los anfibios ocurrió durante el periodo del Carbonífero y a finales del Paleozoico. El término anfibio significa doble vida, el cual hace referencia a una de las cualidades más características del grupo, pues la mayoría de las especies posee larvas acuáticas. Estas tienen una respiración por branquias y son carentes de miembros locomotores, mientras que los adultos son en general terrestres y respiran por pulmones y tienen patas. La metamorfosis es el conjunto de cambios morfológicos y funcionales que ocurren en el cuerpo del animal durante la transición de la larva al adulto. La piel de los anfibios es fina y húmeda y está conformada por dos capas, las cuales son epidermis y dermis. También consta de dos tipos de glándulas, las cuales son mucosas y granulares, cerosas o venenosas. Las glándulas mucosas tienen la función de mantener la piel húmeda y las venenosas producen veneno acuoso y blanquecino, el cual es irritante para los depredadores. Se cree que las glándulas venenosas eran glándulas mucosas que evolucionaron como un mecanismo de defensa, el cual es activado mediante estímulos nerviosos o humorales. Al ser activados, segregan alcaloides esteroides que son letales para su depredador. La dosis letal de esas toxinas en un individuo de 68 kilogramos es de 136 microgramos. Se aproxima que una rana lleva suficiente veneno como para matar a 20.000 ratones o a 100 humanos. Hoy en día se conocen aproximadamente 400 tipos de toxinas. Las glándulas granulares venenosas se encuentran principalmente en región timpánica, dorsal y patas. Estas glándulas se encuentran contiguas a los cromatóforos. Las glándulas granulares son estimuladas al sentirse acechadas y como mecanismo de defensa secretan toxinas. Al entrar en contacto con el predador, la toxina entra al organismo a través de los poros de la piel e inmediatamente pasa a la circulación provocando vasoconstricción, alterando la transmisión de los impulsos nerviosos, modificando la regulación del intercambio de cationes tales como sodio, potasio y calcio, y como consecuencia se produce una contracción sostenida. La mayoría de las pruebas fósiles apuntan en el sentido de que los peces de aletas lobuladas, conocidos como los arcopterigios, son los antecesores de los anfibios. Estos fueron peces abundantes en el Devónico y poseían pulmones y aletas robustas y móviles. Su cráneo y estructura dentaria se parecían a la de los primeros anfibios conocidos, los laberintodontos, que surgieron hace 395 millones de años durante el Devónico con aspecto de salamandra. Actualmente existen tres hipótesis sobre el origen de los lisanfibios o anfibios modernos, comprendidos por los órdenes Anura, Caudata y Hypnophiona. La primera dice que tuvieron su origen con los lepospóndilos. No es la más aceptada, pero recientemente algunos estudios estadísticos que combinan datos anatómicos y moleculares han dado cierto soporte a esta. La segunda dice que tuvieron su origen con los temnospóndilos. Esta es la más aceptada ya que presentan bastantes caracteres compartidos como por ejemplo la presencia de dientes pedicelados bicúspides y de costillas cortas y rectas.
Los autores que defienden esta hipótesis argumentan que los lisanfibios sufrieron a lo largo de su evolución un proceso de pedomorfosis, es decir, la retención durante el desarrollo de caracteres juveniles, explicando así por qué los temnospóndilos llegaron a alcanzar tamaños tan grandes, mientras que los lisanfibios suelen tener tamaños más reducidos y estructuras craneales más ligeras y menos osificadas. La tercera nos dice que los lisanfibios son un grupo polifilético, es decir, con diferentes orígenes para los tres órdenes. Según esto, Caudata y Anura formarían el clado Batrachia y tendrían su origen con los temnospóndilos, mientras que las cecilias o el orden Gymnophiona se habrían originado con los lepospóndilos, muchos de los cuales ya habían sufrido un proceso de reducción de extremidades. Los anfibios más conocidos son el orden Anura, abarca a los sapos y a las ranas, compuesto aproximadamente por 6.200 especies, siendo este el orden más abundante del grupo. Su nombre se refiere a una característica del griego an, que significa sin, y oura, que significa cola, ya que en un estado adulto estos no la van a presentar, a excepción de una especie que posteriormente se las voy a mostrar. Las especies de este grupo se encuentran en hábitats acuáticos, terrestres y arborícolas. Su distribución es cosmopolita, exceptuando latitudes del extremo norte, desiertos muy áridos, la Antártida y en la mayoría de las islas oceánicas. Presentan una longitud desde el hocico hasta la cloaca de 1 a más de 30 centímetros. Tienen unas extremidades posteriores largas y un tronco corto. La gran mayoría sufren metamorfosis durante su desarrollo. Algunas especies viven la mayor parte de su vida adulta en el agua, mientras que otras son estrictamente terrestres. El orden se divide en 21 familias. Como sabemos, México se caracteriza por tener una biodiversidad bastante amplia, y este grupo no es la excepción, ya que cuenta con 11 familias, de las que destaca la familia Buphonidae y Ranidae, ya que son las mejor conocidas. Tenemos 36 géneros, 237 especies y 139 especies endémicas. Como se puede ver en este cuadro, la riqueza de los Anura es bastante a comparación de las salamandras y de las cecilias. ¿Hay diferencias entre una rana y un sapo? Claro que sí. Las ranas son de cuerpos estilizados, extremidades largas, piel lisa o con pocas granulaciones y con adaptaciones para la vida acuática, mientras que los sapos son de cuerpos rechonchos, extremidades cortas a comparación de su cuerpo, hábitos terrestres y su piel generalmente es verrugosa, como se puede ver en la imagen. Ahora les voy a platicar de su sistema óseo. Tienen un endoesqueleto bien desarrollado hecho de hueso y de cartílago. Este le proporciona el punto de apoyo a sus músculos a la hora en la que están en movimiento, así como protección a sus vísceras y a su sistema nervioso. El sistema musculoesquelético está especializado para el salto y la natación mediante contracciones simultáneas de sus patas posteriores. Su columna vertebral adquiere una nueva función al servir como soporte del cual depende su abdomen y a la cual se fijarán de sus patas. Tienen una sola vértebra cervical denominada el atlas, que es esta, en la cual articula con el cráneo y la primera dorsal. Al atlas le siguen alrededor de 8 vértebras dorsales y en la región sacra las vértebras caudales se han fusionado formando el urostilo. Tienen un cráneo ligero de un perfil deprimido y poseen menos huecos y menos osificaciones. Tiene una parte frontal bien desarrollada, mientras que la parte posterior, en donde se encontraban las branquias, más reducida. Tienen una cintura escapular y una pélvica, la cual sirve de punto de unión entre el esqueleto axial y sus miembros. Los huesos calcáneo y el astrálago se han alargado añadiendo un segmento más a las extremidades posteriores y junto con el ilion forman una estructura muy resistente a la hora del salto, como lo veremos en el siguiente video. La bermeja. Muchas ranas son capaces de saltar al menos 20 veces la longitud de su cuerpo, una distancia superior a 1 metro. Hay ranas más grandes y pesadas capaces de saltar hasta 2 metros, pero la verdadera campeona del mundo es la rana bermeja.
Una saltadora de longitud que puede superar los 4 metros de un solo salto. Una distancia equivalente a 80 veces la longitud de su cuerpo. Es como si un hombre saltara a la longitud de un estadio de fútbol sin coger carrerilla. Las patas de esta rana representan un cuarto de la masa corporal de este anfibio. Solo la tibia de la rana bermeja es tan larga como todo su cuerpo. Si a eso le añadimos las ancas y los pies, el resultado es unas patas 3 veces más largas que su propio cuerpo. Pero todos esos músculos no son suficientes para explicar lo lejos que la rana bermeja puede saltar. La respuesta está en sus tendones. Los huesos inferiores de la columna vertebral de esta rana están unidos, formando un fuerte punto de anclaje en el que se unen todos los músculos saltadores. Cuando la rana se prepara para saltar, los músculos de sus ancas se tensan y los tendones se contraen como en una catapulta. En solo una décima de segundo los tendones se sueltan como un gatillo y los músculos de las ancas se contraen lanzando a la rana muy alto y muy lejos. Poseen 4 dedos en las extremidades anteriores y 5 dedos en las posteriores, a la cual a la ilustración le hace falta uno. Muchas especies, en especial las que se la pasan la mayor parte en el agua, poseen una membrana entre ellos. Algunas que son arborícolas tienen cojinetes en forma de disco, la cual les ayuda a adherirse a las superficies lisas y verticales, mientras que las especies que hacen madrigueras poseen en las patas posteriores protuberancias callosas llamadas tubérculos con las cuales les ayudan a excavar en la tierra. La ventilación. Como sabemos, los anfibios utilizan 3 superficies para su intercambio gaseoso. Pueden usar la piel, la boca y los pulmones. Sin embargo, este orden usa la piel como aporte suplementario, ya que muestra una mayor dependencia de la ventilación pulmonar, siendo este el principal método de incorporación de oxígeno, mientras que por la piel va a perder una gran cantidad de dióxido de carbono. Sus pulmones tienen una estructura ovoidal, son elásticos y cuentan con superficies internas divididas por una red de tabiques. Estos a su vez subdivididos en pequeñas cámaras aéreas terminales llamadas alvéolos. La superficie respiratoria de una rana común es de aproximadamente 20 centímetros cuadrados por centímetro cúbico de aire contenido. Como se ve en la imagen, una rana es un animal que respira por presión positiva, ya que llena sus pulmones forzando el aire a entrar en ellos. La base de la boca se va a bajar tragando aire a través de las narinas y una vez las narinas cerradas y la glotis abierta, la rana fuerza al aire dentro de los pulmones, elevando la base de la boca. La cavidad bucal se va a ventilar rítmicamente durante un cierto tiempo y los pulmones se van a vaciar mediante contracciones de la musculatura y por movimientos elásticos. Ahora vamos a ver un poco de su sistema circulatorio. Como vemos, los anura tienen la sangre a la misma temperatura del medio en donde habitan, es decir, son ectotérmicos. Su circulación es un circuito cerrado de arterias y venas que sirve a una red de capilares a través de la cual la sangre va a ser impulsada por la acción del corazón. Su corazón posee 2 aurículas separadas y un ventrículo. La sangre del cuerpo va a entrar primero en una gran cámara receptora, el seno venoso, que la va a introducir en la aurícula derecha. La aurícula izquierda va a recibir la sangre recién oxigenada procedente de los pulmones. Sin embargo, hasta este momento la sangre desoxigenada y la oxigenada están separadas, pero ahora ambas aurículas se van a contraer casi simultáneamente y enviarán la sangre auricular derecha a la izquierda dentro del único ventrículo. Sistema nervioso y órganos sensoriales. En el sistema nervioso de los anfibios se van a encontrar los hemisferios cerebrales y el encéfalo. Este va a estar recubierto de meninges, la pía madre y la dura madre. El encéfalo tiene 3 regiones fundamentales, el telencéfalo, el cual va a estar relacionado con el olfato. Este va a desempeñar un papel importante ya que va a detectar los olores diluidos en el aire. El siguiente es
el mesencéfalo, relacionado con la visión, y por último está el rombencéfalo. Este está dividido en un cerebelo anterior, relacionado con la audición y el equilibrio, y una médula posterior. Ahora vamos a hablar de su oído. Esta es una estructura primitiva. Tiene un oído medio cerrado externamente por una gran membrana timpánica, y este va a contener un osículo que va a transmitir las vibraciones al oído interno. Este va a contener el utrículo, del cual surgen los canales semicirculares, y un sáculo con un divertículo, la lagena, el cual se va a encontrar cubierta por una membrana tectorial. Este oído va a ser sensible a sonidos de baja frecuencia superiores a los 4000 Hz. Ahora vamos a hablar de su vista. Este es un sentido dominante en los anfibios. Está ajustado para objetos distantes y que están en movimiento. La retina contiene conos y bastones. Los primeros dotan a las ranas de una visión a color. Cuenta con un iris que lleva músculos circulares y radiales bien desarrollados, por lo que puede contraerse o expandirse. El párpado superior del ojo es fijo, pero el inferior está plegado por una membrana nictitante, como lo vamos a ver en el siguiente video, en el cual se va a mostrar. Ahora vamos a hablar de su alimentación y de su sistema digestivo. Las ranas en un estado adulto son carnívoras, cazan animales en movimiento, ya que no son capaces de ingerir sustancias en un estado estático. Sus alimentos favoritos son moscas, mosquitos, libélulas, pulgones, grillos o babosas. Sin embargo, algunas especies de ranas pueden llegar a ingerir pequeños reptiles y roedores. En un video les voy a enseñar cómo es posible esto. En los anfibios adultos, el sistema digestivo va a comenzar con una boca, en cuya cavidad va a existir una lengua extensible y tiene un extremo altamente glandular, en el cual va a producir una secreción viscosa y va a ayudar a que la presa se adhiera. La lengua igualmente posee papilas gustativas, y esta se va a fijar en el piso de la boca por la parte anterior. También pueden existir dientes sobre los maxilares, premaxilares o el vómer. Sin embargo, no tienen una función para masticar o morder, simplemente están para evitar que la presa escape, nunca para masticar. Después sigue el esófago, el cual es muy corto y va a comunicar directamente con el estómago, que es un órgano muy distensible. El estómago va a comunicar con la primera porción del intestino delgado a través del píloro. El intestino delgado está enrollado y puede distinguirse una porción anterior, o sea, una porción duodenal, en donde se van a llevar a cabo la digestión por medio de enzimas pancreáticas. El intestino grueso, que igualmente está enrollado, va a poseer la función de reabsorción de agua. Este sistema va a terminar con la cloaca. Sin embargo, también hay que destacar que tienen dos glándulas principales, el hígado y el páncreas. En este video podemos apreciar cómo es la lengua. Asimismo, vemos que las ranas y los sapos normalmente cierran los ojos cuando tragan sus alimentos. Al cerrar los párpados, giran los ojos y los empujan hacia abajo para aumentar la presión de la boca. Aquí, como les comenté, vamos a observar cómo una rana es posible que se alimente de una serpiente.
Ahora vamos a ver cómo es su reproducción. Tanto las ranas macho como las hembras van a presentar cuerdas vocales, pero en los machos van a estar más desarrolladas. Se localizan en su laringe. El sonido se va a producir al pasar el aire hacia adelante y hacia atrás de las cuerdas vocales, entre los pulmones y un par de grandes sacos en la base de la boca. La principal función de esta voz es atraer a la pareja, y la mayor parte de las especies tienen cantos característicos como los vamos a ver en el siguiente video. Presentan una fecundación externa, lo que significa es que el óvulo y el espermatozoide se van a unir fuera del cuerpo de la hembra. Van a practicar un embarazo sexual denominado amplexo, como se va a ver en el video, el cual va a estimular a la hembra para ovopositar. Esto puede ser en charcas, sobre la vegetación, en el suelo o en excavaciones. Posteriormente, el macho va a regar su esperma en ellos. Posteriormente iniciará el desarrollo de los embriones, donde se cumple un proceso de transformación denominado metamorfosis. Lo podemos ver en el video. ¿Pero qué significa esta palabra? Viene del griego meta, que es alteración, y morfe, que es forma, lo cual son cambios postembrionarios involucrando transformaciones estructurales, fisiológicas, bioquímicas y del comportamiento. Va a implicar la transformación de un organismo de vida larval acuático a un organismo de vida terrestre, pero ya adulto. Dicho proceso iniciará dentro del huevo, como lo vemos en la fotografía, y va a continuar luego de la eclosión de esta. Dependiendo de la temperatura, por ejemplo, entre los 22 a 25 grados centígrados, estamos hablando de una temperatura óptima, lo cual llevará aproximadamente 20 días para dar a una larva nadadora, o sea, el renacuajo, como lo podremos ver. Este se va a fijar mediante un par de ventosas anteriores a cualquier objeto sólido, donde permanecerá ahí unos días hasta que absorba los restos de su huevo. En este periodo se va a alargar su cola, aparecerán los ojos, sus orificios nasales y su boca. Una diferencia es que su ventilación es principalmente branquial, y para ello la larva va a poseer 3 pares de branquias. Son estructuras externas que luego son cubiertas por un pliegue, formándose una cámara a cada lado de la cabeza, que va a comunicar al exterior con un espiráculo, como lo podemos ver. Luego se forman branquias internas, que son muy ramificadas y se fijarán a los arcos branquiales. Suelen ser herbívoros, alimentándose de algas u otras materias vegetales. Tienen un tracto digestivo realmente largo, ya que su comida debe ser sometida a una transformación antes de ser digerida. Conforme se van a desarrollar sus pulmones, las branquias se van a atrofiar, e igualmente pueden absorber el oxígeno mediante su epidermis. Comenzará a reducirse su larga cola, mientras aumentará el volumen de su cuerpo y su cabeza, mientras que en la parte media posterior de su cuerpo se van a desarrollar sus patas traseras. El color negruzco del renacuajo se va a aclarar y comenzará la aparición de las manchas características de cada especie. Al llegar a 2 meses, sus patas posteriores ya tendrán una forma bien definida, poseerá una amplia boca, sus pulmones ya estarán bien desarrollados, por lo que hablamos de una metamorfosis completa. Aproximadamente va a durar 3 meses. Posteriormente, después de 2 años, alcanzará la vida sexual y podremos repetir el ciclo.
Como lo mencioné al principio de la presentación, no a todos los organismos de este orden se les va a absorber su cola. Un claro ejemplo es Ascaphus troi, en el cual los machos van a presentarla, como lo vemos en la imagen. La especie Incilius occidentalis, o también llamada sapo pinero, son sapos de tamaño mediano o grande. Su piel es rugosa y no presentan una coloración con algún patrón definido. Sin embargo, van a presentar manchas oscuras en la parte dorsal y en el área sobre la columna pueden presentarse una línea clara, como se puede ver en la fotografía. Algunas de sus características es que pueden superar los 5 centímetros de longitud desde su hocico hasta su cloaca. Sus extremidades posteriores van a ser cortas y esta especie es endémica de México. Se va a distribuir desde el norte hasta el centro del país en los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Colima, Durango, Hidalgo, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Lo vamos a encontrar en bosques de coníferas, bosques mesófilos de montaña y material xerófilo. La siguiente especie, el Euterodactylus nitidus, o llamada ranita, es de cuerpo delgado, con una cintura angosta, la cabeza es bastante ancha y esta especie es endémica de México y se va a distribuir en los estados de Colima, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Veracruz. Lo vamos a encontrar en bosques de encino, selva baja y con matorrales xerófilos y espinosos. La siguiente especie, Ectomyola myctianum, son pequeñas ranas de color verde brillante. Sus ojos son grandes y amarillos, como se puede observar. Tienen una pupila horizontal, su hocico es chato y su piel es lisa. Sus costados tienen un color crema, así como en la región ventral. Su punta de los dedos es expandida y se puede encontrar en ambientes húmedos. Esta especie es endémica de México y se va a encontrar en los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Tamaulipas. La última especie, Lithobates spectabilis, es de un tamaño mediano. Su color del cuerpo en la región dorsal es verde brillante a pardo claro, mientras que en la región dorsal va a ser claro. Esta especie es endémica de México y se va a distribuir en los estados de Hidalgo, Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. Lo vamos a encontrar en los bosques de mesófilo y bosques de coníferas. Los caudados es un orden que comprende aproximadamente 695 especies. Estas se distribuyen en su mayoría en los continentes del hemisferio norte, habitando ambientes húmedos y sombríos. En México tenemos la presencia de 4 familias que nos dan un total de 16 géneros, 137 especies y de estas 112 son endémicas. En este orden encontramos a los tritones, salamandras y ajolotes como principales representantes. En su mayoría los caudados miden menos de 30 centímetros, aunque hay excepciones como la salamandra gigante de Japón. El cuerpo es alargado y está provisto por 2 pares de patas aproximadamente del mismo tamaño, con excepción de las sirenas donde no existen dichas extremidades. Y como se mencionó anteriormente, existe la presencia de una cola. Además, las patas anteriores tienen 4 dedos y las posteriores 5, todas estas sin la presencia de garras. La piel carece de escamas, es delgada, permeable al agua, sirve como membrana respiratoria y está suministrada de glándulas que la mantienen húmeda. La piel puede ser tanto monótona o de colores brillantes como naranjas, amarillos, rojos, etc. y exhibir diversos patrones como rayas, barras, puntos o manchas. Tienen 3 principales mecanismos de defensa. El primero es el color, que al presentar tonalidades llamativas es un aviso para los depredadores. En segundo, hay ocasiones en que la sustancia mucosa, mencionada anteriormente, presente en la piel, provoca mal sabor u olor. Y por último,
Esta piel, este tegumento, es capaz de liberar una toxina a través de las glándulas especiales que están localizadas en su espalda y en la cola, que segregan un líquido tóxico que puede provocar una molesta irritación. Tienen un cráneo ancho y compacto, presentan cintura escapular y pélvica que están desarrolladas, a las cuales se articulan los huesos de las extremidades. Estas constan de 3 segmentos: el húmero, el radio paralelo a la ulna y carpo, y el metacarpo y las falanges para los miembros anteriores, mientras que para los posteriores, el fémur, la tibia con la fíbula y el tarso, y el metatarso y falanges. Además, las larvas son similares a los adultos y poseen dientes en ambas mandíbulas. De su locomoción podemos decir que tienen extremidades primitivas, dispuestas en ángulo recto con relación al cuerpo. Además, sobre la tierra caminan de forma torpe, con ondulaciones laterales, y en el agua nadan utilizando la cola como propulsor. El sistema respiratorio en los adultos comprende 2 fosas nasales que están dispuestas al final del hocico. Estas están en comunicación con la cavidad bucal. También poseen faringe y pulmones, pero en su mayoría es muy simple su estructura y están en forma de saco. En las larvas, la respiración se hace a través de las branquias. Estas son externas y en algunos casos son muy ramificadas. Y como anteriormente se mencionó, el intercambio respiratorio también se puede efectuar a través de la piel. El aparato circulatorio en los caudados es doble e incompleto. Esto quiere decir que existe un circuito venoso que transporta sangre sin oxigenar desde los tejidos y un circuito arterial que lleva sangre desde los pulmones hacia el resto de los órganos y tejidos. El corazón, al igual que el de los anuros, está dividido en 3 cámaras. Estas son 2 aurículas y un solo ventrículo. La lengua es una estructura pegajosa que adhiere a las presas. Tienen 1 o 2 filas de dientes maxilares y mandibulares. A continuación se encuentra un corto esófago que lleva al estómago, que es de forma alargada, y después al intestino, que es recto y simple, para desembocar en la cloaca. Son carnívoros, comen lombrices de tierra, artrópodos, pequeños moluscos, entre otros, y emplean la vista como principal sentido para la búsqueda de su alimento. Los riñones son de forma alargada, los conductos utilizados para el transporte de sustancias de excreción son compartidos, en general con el aparato reproductor, y las excreciones desembocan en la cloaca, en la que se forma un reservorio o vejiga urinaria. Su cerebro es pequeño, los ojos son grandes en la mayoría de las especies y aunque el oído interno está bien desarrollado, no presentan estructuras auditivas externas ni cavidad del oído medio. El olfato juega un papel fundamental en el mantenimiento de su territorio, el reconocimiento de los depredadores y los rituales de cortejo. Los machos, al carecer de un órgano copulador como tal, depositan paquetes de esperma denominados espermatóforos. Tienen testículos y el esperma viaja desde estos hasta la cloaca a través del conducto de Wolff. En las hembras, los ovarios tienen el aspecto de sacos delgados. Los folículos formados en el ovario después de su ruptura liberan ovocitos hacia el infundíbulo y luego hacia el oviducto. El ciclo de vida lo podemos dividir en 4 etapas. La primera será la fecundación, donde puede existir o no el amplexus y puede ser interna, es decir, cuando el macho deposita 1 o más espermatóforos que la hembra recoge entre sus labios cloacales, o bien externa, donde la hembra libera los óvulos sobre los cuales el macho va esparciendo el esperma. La segunda, que sería el huevo, donde el desarrollo de los embriones puede ser de manera vivípara
u ovivípara. En la tercera etapa tenemos a la larva, que posee branquias externas en forma de 3 penachos y cola perfectamente desarrollada. Esta está provista de un repliegue cutáneo que la bordea, al cual se le conoce como cresta caudal y que facilita sus movimientos en el agua, además de prolongarse sobre el dorso. Al poco tiempo aparecen sus extremidades, en primer lugar las anteriores. En el camino a la vida adulta, después de un periodo de unos meses, se inicia normalmente la metamorfosis, cuya principal manifestación es la reducción de las branquias y de las aletas caudales. Aparecen los párpados oculares y a la terminación de estos procesos y con la adquisición de pulmones, el joven caudato sale a tierra. Algunas especies presentan pedomorfosis, donde alcanzan la madurez sexual sin perder las branquias ni otras características larvarias. Los llamados ajolotes presentan ese tipo de desarrollo. El nombre científico del orden al que pertenecen las cecilias es Hypnophiona, que en griego significa serpiente desnuda. Estas constituyen uno de los 3 órdenes anfibios vivos junto a las ranas y salamandras. Se distinguen de estos últimos por su cuerpo alargado y anillado, sin extremidades y con tentáculos extensibles a ambos lados de la boca. La mayor parte de las familias de cecilias que viven exclusivamente en regiones tropicales húmedas de África, India, Sudeste Asiático, América Central y del Sur son de hábitos subterráneos o viven bajo hojarasca y solo salen a la superficie durante la noche. Existe, sin embargo, una familia de cecilias cuyos miembros son acuáticos y habitan en ríos y pantanos. Actualmente hay 200 especies reconocidas, lo que las convierte en un orden comparativamente pequeño dentro de los vertebrados. Algunas especies de las cecilias son relativamente pequeñas, de unos 10 centímetros de largo, mientras que otras pueden superar el 1,5 metros de longitud. Las cecilias presentan un cuerpo alargado, delgado y anillado con ausencia de extremidades. Su cabeza está fuertemente osificada y su longitud hocico-cloaca oscila en un intervalo de 7 centímetros a 1,6 metros. En un marco mundial, el porcentaje de las familias de cada orden presentes en México es de un 10% para el grupo de las hipnofionas, y los porcentajes a nivel de género fluctúan entre un 2,85% para las cecilias. A nivel de especies, los porcentajes fluctúan entre 1% para estas. La única especie endémica de México es Dermophis oaxaque, mejor conocida como Cecilia oaxaqueña. La distribución de especies de Hypnophiona en estados de la República tales como Jalisco, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se encuentra únicamente una especie, mientras que en Chiapas y Oaxaca podemos encontrar 2 diferentes especies de Hypnophionas. Las cecilias actuales carecen de miembros que pueden estar presentes pero muy reducidos en los fósiles. Su cola es muy reducida y su cuerpo muy alargado con adquisición de numerosas vértebras dorsales. La característica principal de las cecilias es la falta de un esqueleto apendicular. Estas no tienen una cintura escapular, pero la espina tiene un giro donde la cintura pélvica una vez se encontraba. La columna vertebral está formada por alrededor de 95 a 285 vértebras. Su cráneo es macizo con fosas temporales cubiertas. Este es robusto ya que lo suelen utilizar para perforar y está conformado por huesos nasales, huesos frontales, huesos parietales y huesos maxilares. Su mandíbula se sitúa en la parte inferior de su cabeza, lo cual evita el ingreso de tierra mientras ellas cavan. Esta mandíbula consiste en numerosos huesos. Su mandíbula inferior consta de 2 mitades simétricas. Cada media mandíbula está constituida por 2 huesos, las cuales están unidas a la otra por tejido conectivo. El sistema circulatorio está conformado por el corazón, ubicado entre los surcos 17 a 20, de medidas promedio en largo y diámetro de 10 milímetros y 4 milímetros respectivamente. Estos cuentan con 3 cavidades, como en todos los demás órdenes de la clase anfibia, y la diferencia entre machos y hembras de este grupo no son relevantes.
El corazón de estos está compuesto por una carótida que está representada con el número 1 en la imagen, un tronco arterial que se encuentra en el número 2, una aurícula derecha con el número 3 y una aurícula izquierda con el número 4. El 5 son los senos venosos y el 6 representa el ventrículo y por último se encuentra la vena pulmonar representada con el número 7. A diferencia de otras especies, solo se encuentra un ventrículo, pero se encuentra un gran pilar muscular en su centro. Las arterias coronarias se originan en la cavidad ventricular y éstas atraviesan el músculo miocárdico y se observan en la superficie del corazón de estos. El sistema nervioso de las hipnofionas, en el adulto, el cerebro es similar al de otros anfibios. Los nervios olfativos son particularmente masivos y también se observan dos lóbulos olfatorios accesorios asociados con los órganos vomeronasales, en la parte anterior de los hemisferios cerebrales. Se observa una fuerte flexión del cerebro diferenciado del telencéfalo. Tal situación no se encuentra en Anura y Urodela, en las que todas las estructuras son difíciles de distinguir, pero esto también se observa en reptiles. Las células que recubren el tubo neural adulto están dispuestas como embriones. No se ven como un verdadero epitelio, pero parecen estar incluidas en una matriz. Los ojos de hipnofiona son pequeños, están cubiertos por una piel que puede estar más o menos con o sin glándulas mucosas y granulares, y en ocasiones estos pueden estar cubiertos por huesos del cráneo. Estos no pueden ver a color, pero sus ojos están adaptados para detectar intensidades de luz, tal y como ocurre en otros vertebrados de hábitos cavernícolas o en peces abisales. El órgano de Jacobson es un quimiorreceptor revestido de epitelio olfativo, y los hipnofionas poseen un par de tentáculos de funciones sensoriales en contacto con este órgano. La falta de visión en las cecilias se ve compensada por la existencia de este órgano exclusivo del grupo que les permite saborear el entorno y detectar las sustancias químicas del medio. Dicha estructura sensorial está entre el ojo y la apertura nasal, a ambos lados de la cabeza. Cada tentáculo está contenido en un saco en el que el tentáculo y el ojo correspondiente están envueltos. Este saco está abierto en la punta del hocico. Cada saco está bordeado por un epitelio rodeado de tejido conectivo y un tejido esponjoso bien vascularizado. Una de las características más interesantes de las cecilias es su diversidad reproductiva. A diferencia de otros anfibios, a excepción de algunas salamandras, los machos de las cecilias poseen un órgano copulador llamado falodeo, que es una versión de la cloaca que introducen dentro de la cloaca de la hembra y ésta siempre tiene una fecundación interna. Luego de un periodo de unos 4 meses de gestación, la hembra da a luz entre 5 y 10 crías. Hay especies ovíparas que ponen huevos de los que salen larvas de vida acuática y que sufrirán la metamorfosis para convertirse en adultos terrestres. Otras especies ovíparas son de desarrollo directo. Esto quiere decir que los juveniles salen de huevo como individuos ya formados. Y finalmente, hay especies vivíparas en la que la madre da a luz a individuos juveniles ya formados. Y este es relativamente frecuente en las cecilias. Las madres ovíparas suelen proteger los huevos enrollándose alrededor de ellos, tal como muestra en el video. En cuanto a la alimentación de las especies ovíparas de desarrollo directo, el cuidado parental llega a tal extremo que la piel de la madre sufre modificaciones en su composición y su estructura que se llena de lípidos para servir de alimento a los juveniles. Es un comportamiento denominado dermatofagia materna. Dichos juveniles tienen unos dientes especializados que usan para desgarrar la piel de la madre y alimentarse de ella. En especies vivíparas, los fetos poseen también estos dientes especializados que les permiten raspar la pared del oviducto materno revestido de lípidos que ha evolucionado también para servir de alimento. Las cecilias son carnívoras y depredadoras fundamentalmente de lombrices, termitas y otros pequeños invertebrados del suelo o el agua en el caso de las especies acuáticas. Las especies de mayor tamaño pueden alimentarse en ocasiones de pequeños vertebrados como lo son ranas, peces, lagartijas e incluso serpientes. El sistema digestivo en anfibios jóvenes es conformado por la boca. Le sigue el esófago ciliado y luego el estómago, que no tiene una función digestiva, solo sirve de almacenamiento.
El intestino es delgado y muy largo. Tiene una forma espiral reflejando una clara adaptación a la alimentación herbívora. Ya en anfibios adultos, el aparato digestivo comienza en la boca, en cuya cavidad suele existir una lengua muscular. El intestino delgado es recto. Puede distinguirse una porción anterior como función digestiva y una posterior como función de absorción. El intestino grueso que se encuentra enrollado posee como función principal la resorción de agua. El aparato digestivo termina en la cloaca, en la cámara coprodial. Dorsalmente a ella hay otra cámara donde se acumula y concentra la orina y el urodeo. El aparato digestivo posee dos glándulas principales, las cuales son el hígado y el páncreas.